Hola a todos, muchas gracias por estar escuchándonos a esta hora. No es difícil, me imagino que muchos también deben estar saliendo de los trabajos, así que un gusto tenerlo acá con nosotros en esta sexta versión ya, ¿cierto? Eh, bueno, partamos. Entonces, lo que vamos a pasar hoy día es el presupuesto familiar, que en el fondo es qué es, cómo construirlo y por qué importa. Vamos a partir con las preguntas que hicieron algunos alumnos en base al material de clase. Hay una pregunta en particular que encontré muy interesante, que decía, si es que estoy sobreendeudado, ¿es bueno pedir un crédito nuevo para pagar todas las deudas y quedarme solo con ese crédito? Entonces, el proceso que mencionaba aquí la persona que escribió la pregunta es un proceso que se llama consolidación de deudas o reunificación de deudas para aquellos que son de otros países. ¿En qué consiste este proceso? Es un proceso que permite refinanciar deudas comerciales e incluso obtener montos adicionales. Ahora, ¿qué es esto en palabras más sencillas? Lo que ocurre acá es que se juntan distintas deudas comerciales que pueden existir. Podemos tomar, por ejemplo, un crédito de consumo, algunas cosas, si es que es en el mismo banco, por ejemplo, o incluso en distintos bancos de tarjetas de crédito, y juntarlo todo en un mismo crédito que tenga una cuota más pequeña. No obstante, como dice acá, hay que tener cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Bueno, porque eh, al construir una cuota más cómoda mediante este proceso, por un lado, bueno, nos va a aliviar la carga de nuestro presupuesto si es que lo estamos viendo el mismo mes, pero ¿qué va a pasar? Que al final este monto uno lo va a tener que pagar probablemente por más tiempo, y también el monto que le vamos a entregar al banco de nuestro presupuesto, de nuestro trabajo, va a ser mayor. Entonces, acá la respuesta finalmente depende un poco de las preferencias y en qué situación nos encontramos nosotros en cuanto al presupuesto que vamos a ver. Después, la segunda pregunta era si es importante tener un presupuesto flexible. Esta también es una pregunta que encontré muy interesante eh, y que, bueno, la vamos a ver durante la clase hoy día, pero la primera respuesta a esto es decir, es crucial tener un presupuesto flexible, es crucial tener ciertas holguras de manera de poder trabajar con el presupuesto y empezar a construir posteriormente un presupuesto anual que nos permita generar cierto ahorro y con ello, por supuesto, ver dónde invertir estos dineros. Entonces, los objetivos y contenidos que vamos a tratar en la clase de hoy, primero, entender las definiciones y los conceptos básicos de un presupuesto familiar, lograr armar un presupuesto y ser capaz de evaluar su resultado, valorar la importancia de la estructura financiera, que creo que es algo crucial, de manera de poder conseguir las metas personales y familiares que tengamos nosotros en términos presupuestarios. ¿Qué contenidos vamos a ver? Definiciones relevantes en gestión de cobro y pagos, medios de cobro y pagos, elaboración de un presupuesto familiar, y aquí nos vamos a detener en las diferencias que existirían entre un presupuesto mensual y un presupuesto anual, la identidad que existe entre el ahorro y la inversión. Eh, vamos a ver un ejemplo de presupuesto familiar súper simple. Aquí yo sé que existen distintos niveles de manejo en cuanto a materias de educación financiera. No obstante, la idea es que todos salgamos de este módulo con un conocimiento a lo menos acabado de las materias más simples. Luego, evaluar el resultado presupuestario, en el fondo, qué significa tener un tipo o no de resultado, cómo gestionar déficit y reglas presupuestarias, y finalmente vamos a hacer una comparación del presupuesto familiar con los presupuestos que se pueden ver en empresa y también el presupuesto que se ve gubernamentalmente. Entonces, partamos con la gestión de cobros y pagos. Entonces, en la unidad familiar se producen de manera periódica ingresos y gastos, ¿cierto? Nosotros tenemos ingresos, que son al final del día todas las entradas de dinero que tenemos en la unidad familiar en un periodo de tiempo determinado. Dentro de estos tipos de ingresos, nosotros tenemos
las rentas del trabajo y de actividad económica, vale decir, los sueldos, ¿cierto? Que nosotros podemos generar a través de nuestra actividad económica, eh, pensiones, ¿cierto? Dependiendo de la etapa de vida que estemos nosotros, subsidios del desempleo, si es que en el fondo estamos desempleados, rentas pueden venir por dos lados, ¿cierto? Que puede ser inmobiliario, a través de algún arriendo, si es que tenemos algún inmueble, o rentas de capital mobiliario que pueden ser por diversos productos financieros. Me contaba Rafael que hizo algunas clases anteriormente que habían algunos que ya estaban invirtiendo, algo que me parece muy, muy positivo en distintos instrumentos financieros. Ahí hay otro tipo de ingresos que podría entrar mensualmente y que puede ser muy relevante si es que sabemos manejar bien nuestros dineros. Bueno, y también están las subvenciones que también vienen por parte del Estado y las pensiones alimenticias dependiendo, ¿cierto?, de nuestra situación familiar, entre otros también tipos de ingresos. Luego tenemos lo que nosotros más conocemos probablemente, que son los gastos o las salidas de nuestro dinero, que se producen también en el periodo que abarca el presupuesto que realiza cualquier miembro de la unidad familiar. Acá es muy importante detenerse en los distintos tipos de gastos que pueden existir, ¿cierto? A modo más grueso, tenemos los gastos fijos, que son todos aquellos gastos que son imprescindibles para mantener la seguridad y el bienestar de la unidad familiar. Y por el otro lado tenemos los gastos variables, que son todos aquellos gastos que la unidad familiar necesita para desarrollar su vida diaria con normalidad y que están en función del consumo realizado. La última parte de la definición de gasto variable creo que es la más importante para poder entender cuál es la diferencia entre estos dos gastos, ¿cierto? Tenemos los gastos fijos, que son de alguna forma gastos a los cuales nosotros no podemos evitar un pago, como le dice el nombre, fijo, ¿cierto? Es un pago constante, tal como puede ser la hipoteca, tal como puede ser el arriendo en un presupuesto familiar, o el préstamo que tenemos si tenemos, por ejemplo, un auto, en contraste con los gastos variables, que acá, como dice, están en función del consumo realizado. ¿Y qué significa esto? Significa que, en el fondo, a medida que nosotros más usamos, por lo que nosotros estamos pagando, más caro nos va a salir y viceversa, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra cuenta de gas, nuestra cuenta de electricidad, de agua, eh, eh, y antiguamente teléfono, que no eran tarifas fijas, si es que nosotros ocupábamos más, nos salía más caro, si ocupábamos menos, nos salía menos. Entonces, por aquí ya hay un buen espacio para buscar ciertas holguras, como había dicho, como había escrito en la pregunta una de las compañeras del curso, tenemos un espacio para poder generar un tipo de ahorro. Dentro de los gastos variables tenemos los gastos que son prescindibles, que son aquellos gastos que realiza la unidad familiar, que están en función del consumo realizado y que aportan un mayor bienestar a la vida, pero que se puede realizar una vida totalmente satisfactoria prescindiendo de ellos. ¿Qué ejemplos tenemos? Acá se ponen algunos ejemplos clásicos, como puede ser, por ejemplo, ir al cine, ir al teatro, ir a algún restaurante, eh, o cualquier cosa que esté en el fondo vinculada al ocio, pero que no sea obligatoria para nosotros en el diario vivir, ¿cierto? Nosotros eh, podemos prescindir de algunas cosas y mantener cierto nivel de bienestar sin tenerla. Entonces aquí también hay un espacio, si queremos ir un poco más al detalle, de elementos que se podrían eliminar en el caso de así necesitarse, ¿cierto? Puede ser el turismo, puede ser un viaje con la familia, puede ser hacer deporte, etcétera. Los gastos ocasionales también, que son muy importantes a la hora de pensar un presupuesto, que son estos gastos que son imprevistos. Entonces, la definición dice que consideraremos aquellos que se hacen de forma puntual y para los que lo ideal sería planificarlos y destinar parte del ahorro. Esto lo vamos a profundizar después, pero es muy importante tener este concepto en mente, en el fondo, que a pesar de que nosotros planifiquemos y seamos súper cuadrados con nuestros ingresos y gastos, muchas veces hay situaciones que se nos escapan de las manos
y tenemos que recurrir a más dinero del que tenemos. Entonces, una forma de poder pensar estos imprevistos es pensar en un concepto que se llama provisión, ¿cierto? Yo en el fondo tengo un pensamiento quizás para algunos podría ser un poquito pesimista, pero lo que yo digo, ok, me pueden pasar cosas y por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a ahorrar una parte de mi ingreso para estos efectos. De manera que si el día de mañana llega a pasar algo, yo ya tengo, por un lado, mi ahorro que podría estar invertido, como también en el fondo un ahorro que podría estar quizás en algunos instrumentos que tengan una baja rentabilidad, pero que permitan tener la plata al instante. En cuanto a gestión de cobros y pagos, esta es una parte súper interesante, quizás un poco más anecdótica, de cómo han ido aumentando fuertemente la cantidad de transacciones y la variedad de instrumentos. Esto, por un lado, es una noticia positiva porque nos da más alternativas, pero también es un riesgo latente si no somos capaces de visualizar nuestro presupuesto. Entonces, aquí uno ve en un estudio de la evolución de medios de pago en Chile que hizo el Banco Central hace algunos años, eh, que si bien no está actualizado al día de hoy, sí nos permite ver algunas tendencias que parecen que son bastante relevantes, como por ejemplo el ocupar tarjetas de débito, ¿cierto? Eso ha ido aumentando ese tipo de pago y también en el fondo, ¿qué consideraciones deberíamos tomar aquí? Que muchas veces el pago con tarjetas de débito, como también las transferencias electrónicas que están en grises, que han aumentado, eh, en menor grado las tarjetas de crédito, pero las tarjetas de débito, cuando hay cuenta corriente, por ejemplo, están asociadas a una línea de crédito. Eh, y bueno, esas son algunas consideraciones que hay que hacer y como ven, los cheques han ido desapareciendo. Otro elemento que a mí me parece bastante relevante destacar al día de hoy es el uso de los refugios de valor, ¿cierto? En épocas que son más turbulentas, podemos ver el oro que ha funcionado desde época histórica como reserva de valor, que se supone que no pierde valor, si bien hay periodos que sí lo hace, de hecho lo podemos ver en el mismo gráfico, suele tener una tendencia positiva. ¿Qué significa esto? Que va aumentando de valor a pesar de las fluctuaciones. Y por el otro lado, tenemos las criptomonedas que ahora están muy en boga, ¿cierto? Aquí, a pesar de que sé que hay muchos que son adeptos a las criptomonedas, hay una pequeña advertencia que hacer, que es la enorme volatilidad que tienen tanto el Bitcoin como otras. Y algo que hay que considerar es que eh, muchos académicos han insistido en que no son monedas de pago. Y eso ocurre porque muchas veces cuando uno intenta hacer una transacción y por qué se crean las monedas también, tiene relación a que una moneda es una especie de contrato que está dentro del contrato social que nos permite intercambiar un bien por otro de una manera justa. No obstante, si es que hay una fluctuación, o sea, si es que su valor cambia mucho, nada nos asegura que ese valor no sea muy bajo o sea muy alto y el trato que estemos haciendo no sea lo que se estaba buscando en un inicio. Ahora, ¿es parte de los riesgos? Sí, es parte de los riesgos, pero también es bueno tener eso en consideración y conocer que muchas veces es bueno diversificar nuestras inversiones de manera de no perder todas nuestras inversiones porque la tendencia o las masas también nos dicen que es una muy buena manera de invertir, el invertir en criptomonedas. Solamente una advertencia. Ok, vamos a lo que nos convoca, la elaboración de presupuesto, el presupuesto familiar. Entonces, el presupuesto familiar es un documento que recoge los ingresos y gastos que tienes en el hogar. Básicamente, sirve para tener un control de dinero que entra en casa y del que sale. Además, sirve para hacer proyecciones sobre las finanzas familiares y crear un calendario de facturas a pagar cada mes. Entonces, esto es importante. La meta del presupuesto es que los ingresos cubran todos los gastos de su hogar. O sea, al principio esto no es así, que es algo totalmente normal y probablemente
una de las fuentes que hace atractivo también el curso es porque muchas veces nuestras finanzas son desordenadas, o nos han pasado ciertas situaciones que nos impiden tener un presupuesto ordenado. Hay que considerar dos elementos. Primero, hay que buscar la forma de reducir los gastos. Y lo segundo, ver distintas formas de obtener ingresos. Nosotros tenemos, por supuesto, que una fuente fija si es que estamos trabajando de ingresos. Ahora, si es que nosotros somos independientes, esa fuente puede ir fluctuando y y es importante ver formas de atenuar eso en la medida de lo posible. ¿Qué ventajas cuento yo cuando ocupo un presupuesto? Conozco mi capacidad de ahorro, tengo claro dónde voy a gastar mi dinero. Entonces, bajo ese segundo punto es importante porque así yo minimizo estos eventos que son imprevistos. Y después dice, conozco mi ratio de endeudamiento. De repente, esas pueden ser palabras un poco sofisticadas para quienes no están tan acostumbrados a esos términos, pero básicamente es que sé cuánto es deuda y cuánto en el fondo es ingreso y gasto. O sea, en el fondo conozco bien cuál es mi grado de endeudamiento y cómo puedo ir yo solucionando esta situación. Entonces, desventajas de contar con un presupuesto. Bueno, hay que llevar las cuentas del hogar y eso obviamente requiere constancia, requiere esfuerzo y el orden obviamente siempre nos cuesta un poquito, hay un poco de inercia, pero una vez cruzamos esa barrera y ya tenemos un orden y ya tenemos un control de lo que estamos ganando y lo que estamos gastando, es todo más fluido. Entonces, ok. El presupuesto mensual es la forma más útil y práctica de comenzar a ordenar la situación financiera. Pasa por realizar un presupuesto mensual. Lo que debemos hacer es recopilar la información de los ingresos y gastos que se producen en nuestra economía a lo largo del mes y clasificarlo en dos columnas, ingresos y gastos. Súper simple y vamos a ver esto en detalle con un ejemplo más práctico. Luego viene el presupuesto anual, que es una vez registrado y recogido los ingresos y gastos en el presupuesto mensual, es imprescindible trasladar esa información al presupuesto anual, ya que además de los ingresos y gastos que se producen normalmente de forma mensual, existen otros que se producen con otra regularidad que se pondrán de manifiesto al transportar este presupuesto al horizonte temporal anual. ¿Qué significa todo eso? Bueno, que muchas veces hay situaciones que nosotros no podemos predecir y es bueno conocer bien cómo se tiene que ordenar esto y cómo podemos poner ciertos eventos inciertos dentro de este rango temporal. Ahora, una parte muy importante de esto es que ingresos menos gastos es igual al ahorro. Esa es nuestra ecuación, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, tenemos 100 de ingresos y 90 de gasto, tenemos 10 de ahorro, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si es que es al revés? Si es que nosotros tenemos 90 de ingresos y 100 de gasto, tenemos un desahorro. ¿Y qué es un desahorro finalmente? Deuda. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evitar eso? Es lo que vamos a ver en este minuto. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un presupuesto que solamente quiero que vean cuáles son los ítems que se están que tenemos aquí para considerar. Este es un presupuesto súper ampliado que es de 3 meses, ¿cierto? Que tenemos sueldos, negocios, inversiones, pensiones, etcétera, y todo eso nos suma el total de ingresos. Gastos, lo mismo, tenemos una desagregación súper fina, pero básicamente la idea es poder sumar el total de ingresos con el total de gastos, que es lo que está en verde y rojo, y llegar al saldo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo con eso, así que quienes no saben, no hay que temer todavía. Pero algo muy importante, como sale ahí en esta como estrellita nube, fondo para imprevistos. Algo clave aquí es mantener siempre un porcentaje de nuestros ingresos netos en provisiones o imprevistos. Entonces, de la comparativa, ¿cierto?, entre la columna de ingresos y la columna de gastos, vamos a obtener el resultado de nuestro presupuesto. Y este puede arrojar tres resultados distintos.
podemos tener un resultado que sea de superávit, ¿cierto? Que es cuando nuestros ingresos son mayores a nuestros gastos, que esta es la situación ideal, ¿cierto? Porque en una situación de superávit, a diferencia de cuando tenemos una situación de presupuesto equilibrado, que es cuando nuestros ingresos son iguales a nuestros gastos, nosotros sí podemos ahorrar, sí podemos ocupar estos ingresos adicionales, estos ingresos extra en el fondo que nos quedan luego de descontarle los gastos para, eh, para otros usos. Entonces, esto lo vamos a ir avanzando. Y luego tenemos el déficit, que sería la situación en donde los gastos son mayores a los ingresos, y ahí hay que hacer una revisión de nuestro presupuesto, ¿cierto? Y ver qué gastos en el fondo podemos recortar, qué cosas se pueden recortar, porque tienen que ser elementos que sean realistas. No sacamos nada, por ejemplo, con decir voy a recortar de mis gastos toda la sección de alimentos, quizás se puede hacer por un mes, pero eso no es sostenible en el tiempo como para poder ir eliminando déficits que son muy grandes y no tengo cómo compensarlo. Otra opción sería buscar nuevos ingresos, pero muchas veces eso no es tan fácil. O sea, podemos pensar, por ejemplo, cómo está la situación hoy y encontrar esa fuente de ingresos no siempre es tan fácil. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Es hacer una revisión de nuestros hábitos y dejar, como se ve ahí en la imagen, nuestros hábitos antiguos que no nos sirven para poder hacer una limpieza de nuestro presupuesto y sanear nuestro presupuesto a un nivel de superávit, y continuar con nuevos hábitos, hábitos sanos que nos permitan tener un exceso, un superávit de ingresos, en el buen sentido. Debemos fijar metas claras de ahorro para invertir, ¿cierto? Esto es muy importante porque si vieron parte del material, y como se ha visto antes, se sugiere ahorrar en la medida de lo posible cerca del 20 a 25% de nuestro ingreso mensual disponible, que ese concepto creo que lo vieron también. Entonces, un 5% tiene que ser para emergencias, un 10% tiene que ser para gustos familiares y un 10% para fondos de retiro. Esto es solamente un ejemplo, es un ilustrativo, pero de repente son ítems que pueden ser necesarios. ¿Y por qué pongo una pirámide aquí una pirámide con distintos rangos etarios o rangos de edades? Es solamente para recordar que la pirámide poblacional que tenemos, al menos en nuestro país, en Chile, va camino a una de tipo invertida. Entonces, un mayor número de adultos mayores que jóvenes y recién nacidos. ¿Por qué esto es importante y por qué abajo aparece que ahorrar es extremadamente importante? Bueno, porque en un sentido muy lógico, si es que vamos a vivir una mayor cantidad de años, muchas veces los ahorros que vamos a tener no van a ser suficientes. Y por eso es muy, muy importante recordar eso y que las soluciones muchas veces dependen de nosotros mismos y no de otros. Entonces tenemos que hacernos cargo de este futuro que va a ser cambiante, que afortunadamente la gente va a vivir más, pero tenemos que buscar alternativas para poder solventar estos gastos que vamos a tener y esta mayor cantidad de años que al final del día se traduce en gastos. Luego, si es que hay déficit, estos deben eliminarse planificadamente, como habíamos conversado, a través de recortes en gastos postergables o innecesarios, repactando deudas muchas veces, no necesariamente, pero muchas veces, a través de préstamos y créditos bancarios nuevos, que era parte de la pregunta inicial que leímos. Entonces, vamos al ejemplo práctico. Dame un segundo que tengo que mover aquí un palito. Yeah. Entonces, como pueden ver, en el presupuesto familiar que tenemos acá, tenemos 6 meses, tenemos un semestre y tenemos ingresos totales, como pueden ver, de 1.284.000, y tenemos ingresos acá en este ejemplo, son ingresos de 2 personas. Tenemos el ingreso de la primera persona, que es de 478.000, y de la segunda persona, que tiene ingreso fijo de 552.000. Ahora, ¿qué elemento es importante antes de seguir explicando este cuadro? Si se fijan en el gráfico de deuda, que
aquí no sé si tapo o no no, bueno, ahí creo que se ve. Como pueden ver en el gráfico de deuda, tenemos una deuda que es relativamente explosiva. ¿Qué significa esto? Que a medida que avanza el año, nuestra deuda mensual va creciendo. Esta es una deuda acumulada, ¿ya? Entonces, se supone que cada mes está conectado con el anterior. Y eso es muy importante tenerlo en consideración, porque si es que nosotros ya después de ver que tenemos dos ingresos en nuestro hogar y además tenemos aguinaldo en septiembre y en diciembre, ¿cierto? Que son ingresos que son relativamente seguros porque obviamente nadie nos asegura que nos vamos a mantener nuestra posición nuestro puesto de trabajo, eh, pero asumiendo que eso es así, nosotros también podemos decir, ok, no me alcanza con lo que tengo, dado que mis ingresos totales son de 1.284.000 y mis egresos totales, todos los egresos que yo tengo son de 1.350.000. Bueno, ¿qué pasó acá? Que en el hogar decidieron tener ingresos variables. Entonces, ¿qué son estos ingresos variables? Son ingresos esporádicos que pueden venir, por ejemplo, de algún trabajo adicional al que yo ya tengo, o pueden venir, como habíamos visto antes, de rentas, o pueden venir de distintas alternativas, pero en este ejemplo son ingresos esporádicos, sueldo por comisión de una persona dentro del hogar, que me permite ganar a lo menos 198.000 pesos mensuales. ¿Por qué pongo a lo menos? Porque en muchos de estos trabajos, voy a poner un ejemplo, podría ser algún conductor de Uber, por ejemplo, que diga, yo todos los meses suelo ganar 198.000, pero hay un par de meses en que de vez en cuando puedo ganar 250 y otros meses puedo ganar 210 o 170, pero en el fondo, qué quiero decir con poner como mínimo? No necesariamente el mínimo, pero sí tener en consideración el no exagerar la buena bonanza de algún mes en particular. Qué otros ítems son relevantes aquí, por ejemplo? En los egresos totales, ¿cierto? Que son nuestros gastos, las salidas de nuestro ingreso, tenemos el pago del arriendo al hogar, que como vimos, esto es un gasto fijo, es un egreso fijo, y tenemos el crédito del auto, que en este ejemplo la familia tiene un auto que pagó con un crédito a 24 meses, todos los meses tiene que pagar su cuota de 190.000, y también tienen varios egresos variables, ¿cierto? Gastos variables. Entonces tenemos alimentos y limpieza, benzina y transporte, agua, luz, gas y teléfono, y también para el ocio familiar. Si se fijan, nuevamente, al igual que en los meses de aguinaldo, la familia se da el gusto en septiembre de tener un buen 18 y también en enero de pagar la Navidad y también quizás algún viaje para la familia. Por eso en el fondo ven ahí una subida en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tenemos una deuda, ¿cierto? Siempre negativa, pero además de ser negativa, va creciendo en el tiempo. Entonces, acá está el gran desafío de nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un segundo para... Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es ver qué hábitos tenemos, qué gastos tenemos que en el fondo no nos permiten tener este superávit, porque hasta el minuto tenemos no solo un déficit, sino que tenemos un déficit que es explosivo. Entonces, si es que ajustamos un poco las cuentas, tenemos algunos egresos que son evitables. Ya tenemos algunas salidas por ocio. Por ejemplo, la familia, en vez de elegir salir dos veces al cine en un mes, y además, por ejemplo, abajo sale comida fuera de casa, en vez de, de comer fuera de casa por salir eh, a comer un fin de semana, porque obviamente hay algunas comidas fuera de casa que son parte para muchos
la única opción para poder almorzar, u otros gastos pequeños. Esas pocas pequeñas reducciones, que en total sumaban 35.000, pueden hacer grandes diferencias en pocos meses. Entonces, eso es lo que quiero mostrar. Acá, como pueden ver, se hicieron algunos recortes dentro del mismo presupuesto que teníamos, y esto nos permite tener hoy un presupuesto que está balanceado. Tiene pequeños superávit, como bien se puede ver acá. Por ejemplo, en el mes de noviembre, en el mes de diciembre y en el mes de febrero hay algunos superávit, pero también tenemos pequeños déficits. Esto, a pesar de tener algunos vaivenes, es un presupuesto balanceado. Pero ¿qué pasa si queremos obtener el ahorro necesario para tiempos difíciles? ¿Cierto? Que de repente vienen tiempos que son muy inciertos. eh, Ojalá no ocurra, pero ¿qué pasa si es que alguien tiene un accidente y hay que pagar una operación? O resulta que más adelante queremos tener una vacación familiar que salga del presupuesto que tenemos acá. Bueno, lo que pasa acá es que tenemos que recordar la regla del 20-25% del ingreso disponible. Lamentablemente, ¿qué significa esto? Es que hay que hacer recortes. ¿Qué recortes se pueden hacer? Va a depender única y exclusivamente de las preferencias que tenga cada persona dentro de su núcleo familiar. Aquí estamos hablando de hacer recorte en alimentos y limpieza, de repente bajar de calidad en algún tipo de alimento, o comprar alimentos en lugares más lejanos, quizás preferir la bicicleta en vez del auto en el caso de que sea posible, muchas veces no lo es. Eh, Incluso cambiarse a un hogar más pequeño, o buscar nuevas fuentes de ingreso. Y las respuestas ahí son bastante simples, y es súper intuitivo. Pero para poder tener un presupuesto balanceado, la única forma es esa. Otro elemento que creo que es muy importante, y por eso dejé ese material también colgado, es el concepto de la inflación. Y obviamente los imprevistos, pero creo que es muy importante considerar que una vez ya tengamos dominado el presupuesto y logremos tener este superávit que es tan deseado que estamos buscando, y tengamos fija nuestra meta de superávit, es decir, tengamos planificado de aquí a un año, yo quiero tener tal cantidad de plata, quiero tener 50.000 pesos a final del año. ¿Y para qué? Porque quizás lo voy a ocupar, o simplemente quiero tenerlo ahorrado. Ahora, ¿qué pasa si es que yo lo dejo en una cuenta corriente, en una cuenta vista o en una cuenta root? Bueno, ¿qué pasa? El resultado va a ser al año 1 esto, al año 2, 3, 4, pero ¿qué pasa si es que tenemos un 2% de inflación? Vamos a tener un 6% de pérdida. Si es que vamos a tener un 10% de inflación, un 25% de pérdida, y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué quiero destacar esto? Porque nosotros tenemos la suerte en este país de que nuestra moneda es bastante estable. Entonces, a pesar de que podamos no tenerla invertida, no va a haber demasiada pérdida de valor. Pero sí es muy importante reconocer la importancia que tiene hoy eh, el Banco Central en mantener la inflación baja. Y eso es muy, muy relevante. Como habíamos comentado también en un inicio, eh, es importante también, por conocer, por cultura general también, saber qué es un presupuesto empresarial. Acá en el fondo tenemos un estado de resultados. Pueden ver que tiene ingresos por venta, así como nosotros tenemos ingresos por nuestro trabajo. Está la contraparte, que es el mundo de la empresa. Tienen costos de venta, utilidad bruta, gastos de venta. O sea, tienen un sinfín de gastos e ingresos que al final del ejercicio termina en una utilidad neta. Y al final del ejercicio, eso implica también para las empresas pagar impuestos y tienen su utilidad neta. Eh, ¿Por qué quería mostrar esto? Es para que puedan ver que no existen demasiadas diferencias entre un presupuesto que uno puede hacer a nivel familiar, uno empresarial, o incluso el presupuesto que podríamos tener en el gobierno. O sea, si es que uno se mete a la dirección de presupuestos del gobierno de Chile, uno puede ver la ley de presupuesto,
en donde aparece el presupuesto en moneda nacional, por ejemplo, y salen ahí todos los ingresos que tenemos a nivel de país y todos los gastos que tenemos, y al final también este saldo final de caja, que viene siendo el equivalente al saldo que tenemos nosotros familiarmente, pero llevado a un país. Hola, ¿sabe? Ahí te escuchamos. Excelente charla, me gustó mucho. Hubo una situación que me gustaría que se aclarara. ¿Por qué es ese que la moneda chilena está estable? ¿Qué ha hecho los gobiernos chilenos para que nuestra moneda no esté tan afectada con aspectos como la inflación o deflación como en otros países? No, una buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un banco central que tiene por mandato mantener la inflación a raya, ¿cierto?, entre un 2 y un 3%. ¿Por qué se hace eso? Porque en el fondo se busca mantener la estabilidad, y la gracia que tiene el Banco Central, al menos hasta el día de hoy, es que tiene un grado muy alto, y de hecho es una institución autónoma. Esa es una de las gracias. ¿Por qué? Porque puede tomar decisiones con independencia del gobierno de turno, y eso también le permite poder mantener el valor de la moneda en el tiempo. Pregunta es relacionada al presupuesto. ¿Es necesario que el presupuesto tenga los gastos tan detallados o no es necesario siempre y cuando tenga todos los gastos que hago durante el transcurso del mes? Es una muy buena pregunta, pero esto, en base a que también me tocó en algún minuto organizar el presupuesto, creo que lo mejor es hacer algunos ítems que recopilen a los demás. Por ejemplo, no es necesario tener un nivel de detalle como, por ejemplo, decir, eh, fui al supermercado tanto y me compré una manzana, después al otro día fui al supermercado tanto y me compré un pan, sino que en el fondo lo que hay que tener es un ítem de alimento, y poder ir sumándolo cada mes. La forma en el fondo es encontrar un equilibrio, ¿cierto? De hecho podría mostrarlo para que se vea. A ver. Por ejemplo, acá, que esto es algo netamente de gusto personal, pero a mí yo prefiero tener alimentos y limpieza juntos, benzina y transporte en otro, y todos los meses hacer la sumatoria, o sea, vale decir, sumar todo lo que yo compré dentro del ítem de alimentos, dentro del ítem de benzina, dentro de las cuentas básicas, y ponerlo todo junto en cada uno de los meses. Y eso me permite mantener todo ordenado. Entonces, creo que ahí hay que buscar el equilibrio, pero eso es práctica y error más que. Hola, buenas noches a todos, buenas noches Marcos. Primero que Hola, todo, Francisco. agradecer tu tiempo y la clase que nos has entregado. Y mi consulta va principalmente en el tema de ahorro e inversión. Muchas veces, por lo menos en mi caso personal, prefiero invertir, ahorrar para no perder la tasa o para no perder el interés que estaría perdiendo en el banco, con una inversión a corto plazo o de bajo riesgo. Entonces, es más que todo preguntarte cuándo es importante o cuándo es oportuno el dejar la plata en el banco, independiente que uno esté perdiendo un interés, y cuándo ya uno puede invertir ese ahorro extra que uno tiene para poder generar un ingreso extra. Sí, es una muy buena pregunta, y lamentablemente creo que la respuesta que te voy a dar no va a ser tan satisfactoria, pero prefiero darle igual. Todo va a depender un poco de las preferencias que tenga cada una de las familias y las necesidades que tenga, ¿cierto? Porque pueden haber situaciones en donde una familia tenga más eventos imprevistos que una persona, por ejemplo, que sea soltera. Entonces, eso también hay que tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque si es que yo invierto en instrumentos, como tú bien decías, que en tu caso sentías que estabas perdiendo una tasa, una tasa de retorno más alta, lo importante acá en verdad es darse cuenta de cuáles son las necesidades. Porque primero, si es que yo digo, ok, yo quiero invertir mi plata en algo muy riesgoso y estoy dispuesto a perder, no hay problema. Pero ¿qué pasa si es que yo voy a necesitar esa plata en el corto plazo con una probabilidad muy alta? Quizás no me conviene invertir en algo
demasiado riesgoso, sino que me conviene invertir en algo que sea más líquido, algo que yo pueda obtener la plata en un monto muy similar al que yo iba a necesitar. Por ejemplo, si es que yo tengo un hijo que es diabético y puede tener un episodio de diabetes, yo no puedo jugar con esos dineros, pero sí jugar en el sentido de invertirlo en algo muy riesgoso por esperar un mayor retorno. Sí podría hacerlo si es que, por ejemplo, yo soy joven, no tengo ningún hijo y no tengo ningún riesgo mayor, puedo ocupar esos dineros y tratar de diversificar un poquito más. Pero todo ese tipo de lógicas de inversión, yo creo que lo vamos a ver en los próximos módulos, que son módulos un poquito más avanzados, pero creo que es bueno ir introduciendo, sí. Ok, muchas gracias, Marco. Algo se escucha, sí. A todos, a todas. Ahí te escuchamos. Gracias por la clase, Marco, me encantó. Ahora en pandemia nos hemos dado cuenta que hemos reducido nuestro gasto hormiga. Así lo señaló Rafael en charlas anteriores. Pero acá en este caso, ¿qué nos recomiendas? Porque los gastos hormiga a veces van variando. A lo mejor una vez va, no sé, a lo mejor me va a dar la tendencia el mes por el café, después el otro mes salida nocturna, o va a ir mezclándose. Aquí, ¿cómo lo recomendarías para poder colocarlo en el presupuesto? ¿Se podría colocar un monto exacto o va a depender un poco del gusto y las preferencias, como bien señalabas tú? Hay algunos gastos que son muy evitables y otros que son pocos, y eso al final depende, como bien decías tú, de las preferencias de cada familia y de las necesidades que tengan. Entonces, es muy complejo que pueda decirle esto es lo que tienen que recortar, pero sí hay gastos que son más evitables que otros, ¿cierto? Nosotros tenemos la alimentación, que es un bien básico, o sea, una necesidad básica, eso muy difícilmente se pueda recortar. Sí se pueden recortar, por ejemplo, comidas, pero que vengan de la sección, como ven acá, de ocio, ¿cierto? Que pueda hacer comer, no sé, voy y me compro unas papas fritas en la calle o me como no sé, un sándwich en la calle o ir al cine o quizás incluso el mismo gimnasio para quienes no necesitan trabajar haciendo deporte. Hay algunos elementos que se pueden cortar con más facilidad que otros. Y todo va a depender un poco de la realidad de cada familia. Andrés Orlando pregunta, ¿cuál es la mejor manera o más equitativa de dividirse los gastos en una pareja que gana sueldos diferentes? La verdad, ahí hay que ser muy claros con las metas que tiene cada uno a futuro, con lo que uno quiere ahorrar, con lo que uno quiere invertir de este ahorro, qué se quiere hacer con los dineros. Quizás hay alguien que quiere vivir más cerca de un presupuesto balanceado. La verdad no tengo una respuesta demasiado concreta al respecto. Creo que eso es una conversación muy interna de la misma pareja. Perfecto, por acá hay otra pregunta más que está muy interesante. Dice, ¿dónde entra el ítem educación? Por ejemplo, destinar un monto mensual a formación profesional. En mi opinión, debiese ir, es que depende también del tipo de formación, porque si es que es un curso de formación, como bien puede ser un curso similar a este o un curso online, creo que podría ser gasto variable. Ahora, si es que estamos hablando de educación que nos requiere pagar todos los meses una cuota por mucho tiempo, como puede ser, por ejemplo, el pedir un crédito universitario, eso debiese ir al gasto fijo. Entonces va a depender un poco del tipo de formación que se está hablando. Y Mauricio nos pregunta por acá, ¿qué significa declararse en quiebra? Bueno, declararse en quiebra es un procedimiento judicial. Entonces, en el fondo es cuando tú te declaras en quiebra, quedas limpio de toda deuda, pero ahora hay leyes que en verdad desconozco porque no soy abogado, pero cuando te declaras en quiebra no eres capaz de pagarle a tus proveedores, no eres capaz de
sí, eso, no eres capaz de pagarle a tus proveedores y se elimina la cadena de pago y tienes que entrar en un procedimiento judicial. Hola, hola Marcos. Primero, antes de la pregunta, un pequeño comentario porque me gustó la pregunta sobre el dinero destinado a educación, si sería gasto o no. Yo creo que si ese dinero destinado a educación me va a generar en el futuro que aumente mi sueldo, yo lo pondría como inversión. Pero lo pondría después del presupuesto en el dinero disponible para invertir, yo lo pondría en la categoría de inversión si es que me va a aumentar mi sueldo futuro. Ahora, mi pregunta va porque al final de tu presentación nos mostraste algo que yo ya sospechaba, que es que al final el presupuesto familiar es un símil al estado de resultados de una empresa. Mi duda es, ¿cuál sería el símil del balance general, del balance contable? Porque al final el presupuesto nos ayuda a balancear nuestros ingresos o costos, pero ¿cómo yo puedo gestionar el patrimonio de una familia? Porque no es lo mismo gastar en arriendo a pagar el dividendo de un crédito hipotecario, porque al final, si bien el gasto puede ser, o sea, la salida de plata puede ser igual en dividendo o en arriendo, al final tener un crédito hipotecario me está generando un activo y una posible plusvalía después en el futuro, que es lo más probable que me genere plusvalía. ¿Cuál sería como el símil a la gestión del patrimonio familiar? Esa es mi pregunta. Buena pregunta. Bueno, gracias por la pregunta igual, Manuel. Yo creo que sí, podrías meterlo como inversión, siempre y cuando te asegurase algún tipo de retorno. Ahora, yo no conozco ningún tipo de educación que haga eso. Porque en el fondo tú no tienes un contrato, no tienes una contraparte, una contraprestación que te diga, si es que tú estudias esto, tú vas a tener un retorno. Sí puede aumentar tu probabilidad de generar algún tipo de ingreso. Entonces, yo no lo pondría como una inversión, como tampoco pondría muchas otras cosas como inversión. Sí podría ser capital de trabajo quizás, pero creo que eso son algunos conceptos que podríamos ver en los niveles 2 y 3. Lo mismo que estamos hablando del el balance general, exactamente lo mismo. Entiendo en el fondo la duda que tienes y creo que es muy, muy relevante, pero creo que eso es materia para el segundo. ¿Se te ocurre alguna radio o indicador que podamos crear, digamos, para orientarnos en eso? Porque de repente uno ve puras cifras, puras cifras. 1 millón de pesos para acá, 300.000 pesos menos, y así. Pero de repente ir teniendo algún margen, alguna radio o algo. Eso en general. Y muchas gracias por la charla de hoy. Muy buena, en realidad. Sí, es una buena pregunta. La verdad, se podría crear un ratio fácilmente que en el fondo te permita ahorrar este 25% o 20-25% neto que estábamos conversando. Ahora, ¿qué ratios ocuparía yo? Lo que haría sería, por ejemplo, descontar de los ingresos totales, los ingresos fijos, y ver si es que hay algún ratio que sea consistente con el resultado que estáis teniendo. Pero la verdad, tendría que calcularlo para poder darte una respuesta ahí como más sólida y ver cuál sería también el cambio que tendría que existir en ese ratio de manera de poder tener una explosión en esta inversión que estábamos comentando para que puedan también invertir los recursos. Pero no tengo ningún problema de buscar el material y comunicárselo. Soy Victoria. Hola, Victoria. La verdad es que no sé si Marcos me puede responder, es una pregunta más general, la anoté, porque la voy a leer porque es como general. Tengo varias consultas como persona natural y como pyme, no sé si se puede resolver ahora alguna o en los temas que se puedan abordar más adelante. Tiene que ver con temas bancarios y la administración financiera de una pyme. En temas bancarios, saber si, bueno, la pregunta era si se tocará más adelante. Por ejemplo, si tengo ahorros
¿es conveniente reliquidar deudas como por ejemplo un consumo, salir antes del consumo con los ahorros? ¿Tengo algún, baja el tema valor en cuanto al, entiendo que los intereses y las cuotas siempre te suben? Esa es una. Tengo otro tema con dividendos. Lo que pasa es que tengo ahorros y me gustaría adelantar pagos de los dividendos, porque quisiera poder salir antes, acortar obviamente los años. Y también tengo una pyme, donde soy socia de la pyme con mi esposo, y nunca sé qué es más conveniente, si justificar los sueldos a través de la liquidación que tú te impones de manera, no sé, por un sueldo mínimo, o justificarlo con los retiros que te hacen a final de año con todo el tema de las ventas, los ingresos. Entonces, como que tengo muchas dudas y consultas. Entiendo. No sé si se entiende un poco. Entiendo quizás que no me puedas resolver todo, pero también quisiera saber si más adelante pueden abordarse estos temas, porque igual siempre son mis dudas, la verdad. Mira, son temas bien relevantes. Creo que podríamos trabajar en algún ejercicio que sea similar a esas dudas, porque creo que no son dudas que solamente tengas tu Victoria, entonces creo que podría ser muy útil, pero sí creo que todavía faltan algunos conceptos por pasar al curso en general para poder entrar a ese nivel de detalle. Pero creo que podríamos ver un ejercicio así. Sí. No, súper, muchas gracias, porque la verdad es que me A ti, interesan no. como a todos los que estamos acá y estamos aprendiendo, así que muy, muy agradecida. Muchas gracias a ti. Gracias, Victoria, por la pregunta. Sí, ahí después, al final de la sesión, Rafael nos va a hablar un poco, nos va a contar qué es lo que viene en las próximas clases, así que ahí quizás te vamos a poder responder un poco. También acá hay otra pregunta en el chat de Patricia de Ansidia que dice, ¿los seguros son un gasto o son una inversión? Yo creo que acá es que, mira, los seguros sí tienen una contraparte, que en el fondo, en el minuto de que haya un tipo de siniestro, yo lo pondría como gasto. O sea, en el fondo, en términos, pues, ¿qué pasa? Que en el fondo todos los meses voy a tener que pagar mi seguro. Todos los meses voy a tener que pagar mi seguro y en el minuto en que esto se pague, vaya a tener ahí un colchón. La verdad tendría que verlo, ¿no? Porque no soy contador, pero tendría que revisarlo y ahí les puedo responder, no hay problema. Pero ojo que es un egreso de todas maneras, o sea, yo lo pondría como gasto. No sé cómo en el fondo se tendría que contabilizar en el caso de que ocurriese el siniestro que nosotros estamos asegurando. Entonces, me faltaría como qué pasa en ese minuto con esos ingresos que nos entrarían por concepto. No sé si ahí quizás Enrique o alguien podría responder esa pregunta. Con todo gusto. Ahí está Si Enrique. algo puedo apoyar, Marco. Por supuesto. Sería que lo primero es entender que una inversión es algo que pone dinero en tu bolsillo. Está llamado a eso. Eso es una inversión. Un gasto es algo que saca dinero de tu bolsillo. Entonces, ¿qué es un seguro bajo ese criterio? Es un gasto. Saca dinero de tu bolsillo. El punto es que a posteriori y en caso de que ocurra un hecho negativo que en la industria de los seguros se llama un siniestro, te permite reponer el valor del activo. Nunca un seguro te pone dinero nuevo en tu bolsillo. Lo mejor que puedes hacer es reponer el valor de aquello que tú tenías. Una propiedad, un auto, cualquier bien que tú hayas comprado y que aseguraste. Una bicicleta, etcétera. Entonces, creo que ayuda a entender un poco el concepto, una inversión, o qué es una inversión, qué es un gasto, y después definir si el seguro de inversión o gasto sale un poco más fácil. Ahí está la respuesta. Muchas gracias, Enrique. Bien, no, solamente les quería dar una palabrita de un par de segundos nada más. Hoy hemos tenido, como les prometimos hace unas sesiones atrás, la primera clase más práctica, más como de materia aplicable, sobre todo a la vida diaria, como una herramienta tan importante como es el presupuesto, ¿no? Y bueno, refuerza varias de las cosas que
que estuvimos viendo en las clases pasadas, y sobre todo los depende, que Marcos los puso tan enfáticamente, porque efectivamente muchas decisiones que tomamos dependen de contextos, de situaciones, de los planes familiares, de tantas cosas y tantas cuestiones que efectivamente son, como bien dijo Marcos, son conversaciones que a veces tienen que darse internamente, o consideraciones que las personas tienen que hacer de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Muy importante también los puntos que quisiera remarcar sobre inflación y Banco Central, que también lo mencionó Marcos, que es fundamental, y eso nos muestra un poco algo que también hemos visto durante las clases, y es que lo que ocurre con las instituciones es muy importante. Lo vimos en la clase 2, no sé si lo recuerdan, la importancia fundamental de las instituciones en nuestra vida cotidiana. Es decir, efectivamente una institución que no funciona adecuadamente, tan importante como el Banco Central, tiene efectos muy concretos en nuestro presupuesto. Bien lo mostró Marco ahí, qué pasa cuando hay inflación, en una tabla que me pareció muy buena, y cómo podemos ir perdiendo dinero. Y no nos damos cuenta porque no estamos habituados, digamos, a sacar esa cuenta, ¿no? Pero bueno, eso. Con respecto a quien preguntó sobre la quiebra, solamente les recuerdo que en las próximas sesiones van a venir otras materias, y entre esas está la quiebra. Me parece que la número 19, es decir, del tercer módulo, hay uno que se llama, una sesión entera que se llama la quiebra, ¿okay? Lo vamos a ver después de emprendimiento y después de otras cosas más. Así que en las próximas clases vamos a estar viendo mercados financieros, vamos a estar viendo inversión, muchas de las cosas que están preguntando van a venir, muchas de ellas a cargo de Marcos y de Pablo Paniagua, que es el otro profesor del curso, ¿no? Y lo último que quiero decirles nada más es con respecto a la próxima clase. Recuerden ustedes que las últimas clases de cada módulo son como un poquito clases de integración de lo que hemos visto durante el módulo, de reforzamiento de algunos conceptos y con algunos énfasis. Y efectivamente en la próxima clase vamos a poner un énfasis en el consumo responsable. En varias de las sesiones hemos mencionado que uno de los problemas que tenemos en Chile serios, sociales, o digamos de economía familiar, es el sobreendeudamiento. Ha aparecido constantemente el término durante las clases, y también el asunto del consumo, ¿no? Que el punto no es no consumir, porque es imposible que vivamos sin consumir. No podemos, ¿no? Vivir sin consumir algo, porque consumimos alimentos, consumimos muchas cosas. Siempre la pregunta está, ¿dónde está el nivel razonable de acuerdo a nuestros presupuestos y a nuestras necesidades y todo lo demás? Y así que entonces, como esa clase va a tener esa naturaleza, vamos a hacer va a ser un poco distinta. Es decir, el material que les va a llegar antes va a ser un cuestionario un poco más largo, que los va a llevar un poco a repasar los materiales de estudio anteriores. Es decir, no tenemos un material de estudio específico para la última clase porque es de este cierre de módulo, sino que va a ser un cuestionario que estamos diseñando ahora, les va a llegar antes del viernes, y precisamente que los va a llevar entonces para comprobar un poco los conocimientos que hemos tenido durante las clases, digamos, la clase que tenemos acá en los encuentros, cada martes, y también con el material de estudio que hemos visto. Así que era solamente eso lo que les quería poner. Esa cuestión les va a ayudar a comprobar qué han aprendido, qué han reforzado. Va a ser quizás más o menos entre 7 y 10 preguntas, y va a ser un muy buen ejercicio para ustedes. Eso es lo único que le quería decirles para cerrar esta clase. Así que muchas gracias, muchísimas gracias Marco, muchas gracias a Josefina, y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haber estado en esta clase hoy y por sus preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias, Rafa. Saludos.